Perfecto. Bueno, buen día a todos. La clase de hoy la va a dar el doctor Jorge Pérez, fellow del Hospital Británico. Cuando quieras, Jorge. Bueno, buen día a todos, gracias por la invitación. La verdad que gracias, Mariana, por encargarte de todo esto, está buenísimo, así que bueno, empiezo con la charla. Hoy nos toca hablar del diagnóstico y el tratamiento quirúrgico del sarcoma de útero. Em, Voy a hacer un seguimiento de estos ítems. Vamos a hacer una breve introducción, hablar un poquito de la histología y de los subtipos que hay, considerando que la semana que viene tenemos una clase de anatomía patológica específicamente de este tema. El rol de las imágenes y la presentación clínica, los principios quirúrgicos que considero lo más relevante de esta charla, algunas palabras de ayudancia, ya que también en la semana que viene, no en la otra, tenemos una clase de tratamiento sistémico sobre los sarcomas y algunas conclusiones para que después discutamos entre nosotros la charla. A modo introductorio, fue una charla muy desafiante para mí prepararla porque la incidencia de los sarcomas es muy bajita, es el 1% de los tumores ginecológicos. Entonces, en base a esto, la bibliografía no es tan abundante como, por ejemplo, el cáncer de endometrio o el cáncer de cuello. Entonces, se me tornó un poco desafiante preparar la charla. Se diagnostica entre la cuarta y sexta década de vida y comprende un grupo muy, muy heterogéneo de tumores que se originan en base a la parte mesenquimal. Hay distintos tipos, el leiomiosarcoma es la variante más frecuente, y después viene el sarcoma del estroma endometrial, que pueden ser de alto y de bajo grado. Ya lo vamos a ver más adelante. Suelen ser quimio resistentes, al igual que resistentes a la radioterapia, y en cuanto a su comportamiento suelen ser agresivos, salvo algunas excepciones, como por ejemplo el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado y el adenosarcoma, que también tiene comportamiento muy similar al sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, y por lo general están asociados a un mal pronóstico. En cuanto al diagnóstico histológico, suele ser muy desafiante, ya que por la baja incidencia es difícil hacer el diagnóstico, y también es muy importante mencionar que la biopsia intraoperatoria no tiene mucho rédito, ya que hay que hacer un análisis bien exhaustivo de todo el material que uno reseca. Se hace una combinación entre lo que es el cuadro clínico, la histología y la inmunistoquímica y las mutaciones para poder llegar al diagnóstico certero de esta enfermedad. Y como bien les dije, hay distintos subtipos de sarcomas. El más frecuente por lejos es el leiomiosarcoma, que ocupa dentro de todos el 63%. Después tenemos los sarcomas del estroma endometrial de bajo grado y de alto grado, que ocupan el 21%. El sarcoma indiferenciado o sarcoma uterino, que ocupa el 5 a 10%, y el adenosarcoma, que ocupa un 5 o un 9%. Después hay algunos otros que son mucho, mucho menos frecuentes. Recordar que el carcinosarcoma ya no entra más en este grupo, sino que pasa a los cánceres de endometrio. En cuanto al diagnóstico histológico, están los criterios de Stanford, que son los que subrayé acá: la atipía, la mitosis y la necrosis. Fíjense acá, hay distintas variantes. Este es un adenosarcoma, este es un sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, y este es un sarcoma del estroma endometrial de alto grado. Fíjense la diferencia en cuanto a las atipías y las mitosis, pero básicamente estos tres son los que hacen el diagnóstico de sarcoma. Después los bordes irregulares y la celularidad también aportan al diagnóstico, pero con dos de tres de estos criterios ya podemos hacer el diagnóstico anatomopatológico. Y después es muy importante mencionar que hay que diferenciarlo de las variantes de los leiomiomas, sobre todo de las variantes más celulares de los leiomiomas. Antes se creía que los leiomiomas, que crecían mucho de un año a otro, tendían a desarrollar un sarcoma, pero hoy se sabe que son dos entidades totalmente distintas y no es que uno siga al otro. Después el STAM, que es el tumor de significado maligno incierto, que por lo general se da en edades tempranas, tienden a recidivar a largo tiempo y el tratamiento quirúrgico suele ser más conservador. Como recomendaciones entonces del diagnóstico anatomopatológico, sí o sí lo tiene que analizar un patólogo experto, sobre todo por la baja casuística de esta patología, y hay que hacer una combinación entre la morfología, el análisis molecular y la inmunistoquímica, que nos van a llevar al diagnóstico. En cuanto al rol de las imágenes, por lo general a nosotros nos llega una paciente con una ecografía o un mioma de rápido crecimiento,
y nos llega para plantear el abordaje quirúrgico. En este punto, el primer estudio que siempre hacemos es la ecografía transvaginal o transabdominal, que tiene ciertos criterios que me tienen que hacer a mí sospechar de la posibilidad de que tengo una enfermedad compatible con un sarcoma, como por ejemplo, masas sólidas, bordes irregulares, áreas quísticas y que tenga un Doppler positivo. En ese punto hay que seguir con el algoritmo diagnóstico, que es pasar a la resonancia magnética. La resonancia magnética es el estudio que más nos va a definir esta patología, y, al menos por imágenes, y tiene ciertas características que, por ejemplo, es heterogénea e hiperintensa en T2, y en T1 puede tener o hemorragia intratumoral o un realce bien heterogéneo. En cuanto a la difusión, va a restringir en la difusión. En ese punto, cuando ya tenemos el diagnóstico o la sospecha imaginológica, hay que referir a la paciente a un centro que esté entrenado en el tratamiento de esta patología y continuar con la cirugía, que en los estadios iniciales, como vamos a ver a continuación, se basa básicamente en la histerectomía. Hay que tener en cuenta que cuando tengo estos factores de alto riesgo a nivel imagenológico o factores de sospecha, la morcelación o la fragmentación de la pieza hay que tratar de evitarla lo máximo posible. Y no nos olvidemos nunca de estudiar el tórax con una tomografía, ya que este tipo de patología puede generar diseminación, sobre todo a nivel pulmonar, antes y después de la cirugía. Bueno, en un segundo. Bien, entonces, como recomendaciones en cuanto al rol de las imágenes, en caso de un tumor uterino atípico, en la ecografía avanzar con la resonancia de alta resolución de abdomen y pelvis y una tomografía de tórax, y que sean interpretadas siempre por un especialista en esta área. En cuanto a la presentación clínica, es un tumor de rápido crecimiento, y la gran mayoría son sintomáticos, porque causan hemorragia, dolor, y se pueden presentar con tumores pelvianos que comprimen a nivel anterior con síntomas urinarios o a nivel posterior con síntomas defecatorios. Aún así, el 70% se presenta en estadios 1 o 2. Esta es la combinación del cuadro clínico, donde si yo tengo esta sintomatología, a pesar de que sea raro, tengo que tenerlo presente, ya que si avanzo a una cirugía, la morcelación me va a empeorar el pronóstico de la paciente. En cuanto a los principios quirúrgicos, que es lo que más nos trae esta charla, siempre considerar el tratamiento quirúrgico, sobre todo en los estadios iniciales. Y es muy importante que la resección quirúrgica sea completa. Como les mencioné anteriormente, la biopsia por congelación no tiene mucho rédito, y el diagnóstico siempre tiene que ser por diferido. Entonces, si estoy en una situación donde sospecho que hay alta posibilidad de tener un sarcoma uterino, siempre intentar ser lo más cuidadoso a la hora de la extirpación de la pieza para no generar ninguna diseminación. Como les mencionaba, hay que evitar la morcelación por el empeoramiento del pronóstico de la paciente, y tenerlo en cuenta sobre todo en pacientes que están cursando la peri o la posmenopausia, ya que esta es una enfermedad que se da entre los 50 y 60 años, o ahí aumenta por lo menos la incidencia. Si tengo un mioma de rápido crecimiento o de reciente aparición, y ante los síntomas que mencionábamos anteriormente. Una paciente con un mioma de rápido crecimiento, hemorragia, dolor pelviano, anémica, que no responde a los tratamientos médicos y que en las imágenes tengo sospecha, bueno, siempre a la hora de la cirugía evitar la morcelación. También, cuando uno hace el abordaje quirúrgico y ve la masa uterina, considerar que la textura heterogénea, que sea de consistencia suave o de márgenes mal definidos, puede hacerme sospechar al menos de esta patología, y también recalcar la importancia de lesionar la pieza para evitar la diseminación de la enfermedad. En cuanto a cómo abordar esta patología, bueno, la cirugía mínimamente invasiva puede causar la ruptura del útero, o se tiende a morcelar más las piezas cuando uno hace el abordaje mini-invasivo. Entonces, en este punto, siempre tenerlo presente, porque si se va a generar una diseminación de la enfermedad, siempre es preferible avanzar con la cirugía convencional. En algunos casos donde se puede asegurar la integridad de la pieza, o pacientes que tienen un útero no tan grande, tal vez sí se puede realizar el abordaje mínimamente invasivo. Y también es importante mencionar que la resectoscopía o la histeroscopía no modifican el pronóstico de la enfermedad.
Sí recalcar que ante la más mínima duda, avanzar con la vía convencional, ya que la diseminación de la enfermedad puede aumentar, la ruptura de la pieza puede aumentar el riesgo de recurrencia y reduce la tasa de sobrevida de la paciente. Va a cambiar mucho la estrategia quirúrgica dependiendo si es un estadio inicial, un estadio temprano, 1 o 2, o un estadio avanzado. En cuanto a los estadios tempranos, la mayoría son de diagnóstico incidental y si bien uno puede tener la sospecha macroscópica, el diagnóstico se va a hacer siempre por diferido. Siempre de igual manera tener criterios oncológicos en la cirugía, realizar un lavado de la cavidad, un examen muy minucioso de la cavidad abdominal para evaluar si no hay algún implante o alguna lesión compatible con algún implante de esta patología. Buscar siempre la resección completa y en cuanto a la linfadenectomía está discutida. La realidad es que si no hay un ganglio aumentado de tamaño o sospechoso, no está indicada, ya que la incidencia de afectación ganglionar va entre el 4 y el 8% y la realidad es que no demuestra mejoría en la sobrevida libre de enfermedad ni en la sobrevida global de las pacientes. Y en cuanto a los anexos, esta es una enfermedad que se da por lo general en las pacientes posmenopáusicas, por lo tanto la histerectomía se suele acompañar con la anexo-histerectomía total, pero hay casos, sobre todo de sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, donde se ven pacientes tal vez de 40 años o no menopáusicas, y en este punto se puede conservar los anexos teniendo en cuenta siempre que si la patología o en la diferida tenemos un tumor que tenga receptores hormonales positivos, ante una posible recaída ya hay que avanzar con la anexectomía por el hecho del estímulo hormonal que producen los ovarios. Del otro lado tenemos estadios avanzados, que ya va a haber enfermedad diseminada a nivel abdominal, o extrapelviana o extraabdominal, y en este punto hay que abordarlo como si fuera un cáncer de ovario. Hay que intentar hacer la resección de toda la enfermedad y buscar la resección máxima, la citorreducción oncológica completa con el R0 si es posible, ya que esto va a modificar la sobrevida global de la paciente. En cuanto a la enfermedad recurrente, por lo general recurren a nivel abdominopelviano y la otra mitad a nivel pulmonar. Siempre discutirlo en comité de tumores, ya que es una patología que suele ser agresiva. Y luego de una resección incompleta, la tendencia del tumor cuando recidiva en la pelvis es afectar toda la pared pelviana y los vasos. Entonces, la cirugía se torna técnicamente dificultosa y por eso la evaluación en comité y en ateneo multidisciplinario es muy, muy importante. Los sarcomas del estroma endometrial de bajo grado tienden a recurrir a más largo tiempo, a diferencia de los de alto grado, y como suelen ser más lentos en su crecimiento y suelen tener receptores hormonales positivos, lo cual me otorga la posibilidad de dar algún tratamiento, la citorreducción secundaria en este punto puede mejorar el outcome de las pacientes, a diferencia de las pacientes que tienen el sarcoma del estroma endometrial de alto grado, donde la diseminación tiende a ser más abdominal y ya a nivel por fuera del abdomen, ¿sí? En cuanto a algunas situaciones especiales, ya lo fuimos hablando. La preservación del ovario se puede hacer, sobre todo en pacientes premenopáusicas. Considerar que las pacientes que tienen una recaída, ya si el tumor es hormonodependiente, considerar la resección de los ovarios en un segundo tiempo. El útero no se recomienda preservarlo, aunque la paciente tenga deseos de fertilidad, la realidad es que es una patología muy agresiva donde no se recomienda la preservación del cuerpo del útero. Y siempre tener en cuenta qué cirugía inicial se le hizo a la paciente, por la cual no fue referida, y qué enfermedad residual tiene la paciente. Siempre revisar la histología y las imágenes. Y en cuanto a la cirugía, si hubo morcelación o se realizó una histerectomía subtotal, volver a hacer una exploración para resecar el cuello remanente y evaluar que no haya diseminación de la enfermedad. Y si la paciente fue referida por una miomectomía, completar la cirugía con todo lo que mencionamos anteriormente en los estadios iniciales, que sería esta diapositiva. Denme un segundo. Esta. Bien. Entonces, haciendo un breve resumen de lo que fuimos hablando de los principios quirúrgicos, bueno, siempre es preferible la vía abierta, sobre todo en donde no puedo asegurar la indemnidad de la pieza, y evitar la morcelación en casos de sospecha preoperatoria, ya sea con las imágenes o intraoperatoria con la masa uterina.
En la enfermedad temprana, el gold estándar es la anexohisterectomía o la histerectomía si la paciente no es menopáusica, y reforzar el concepto de que la pieza tiene que retirarse de manera intacta. La linfadenectomía sistemática no está recomendada. Sí, obvio que si hay evidencia de alguna adenopatía o algún ganglio sospechoso, resecarlo. En la enfermedad avanzada, avanzar como si fuera un cáncer de ovario, con la citorreducción oncológica, buscar el R0 siempre. Y en cuanto a los estadios extraabdominales, siempre evaluar el número y la ubicación de las metástasis y la biología y el subtipo histológico para ver la biología tumoral y considerarlo, discutiéndolo en comité de tumores o en ateneo multidisciplinario, la factibilidad de la cirugía. Siempre tener en cuenta el estatus de la paciente y considerar eventualmente, si la enfermedad es irresecable, algún tipo de tratamiento sistémico. En la enfermedad recurrente, seleccionar bien a la candidata en cuanto a lo que les decía, la biología y la histología del tumor, ya que si son tumores muy agresivos tal vez no tenga sentido avanzar con la citorreducción secundaria. Evaluar la localización, el número y la carga tumoral. El tiempo libre de enfermedad, por lo general los sarcomas del estroma endometrial de bajo grado tienden a recaer a más largo tiempo, a diferencia de los otros, o el adenosarcoma, y el performance status de la paciente. ¿Cuáles van a ser los factores pronósticos de la paciente? ¿A qué paciente le va a ir mejor o le va a ir peor? La realidad es que el estadio FIGO es un factor pronóstico. Los estadios 1 o 2 reciben mucho menos que los estadios avanzados. La factibilidad de la citorreducción completa es un factor fundamental, fíjense en estas gráficas, y que la paciente no sea operable. Esta es la estadificación FIGO, donde lo divide en tumores limitados al útero, tumores que se extienden por fuera del útero, limitados a la pelvis y por fuera de la pelvis, y los tumores que ya están invadiendo estructuras abdominales. Además, hay algunos trabajos donde, por ejemplo, dividieron en dos subgrupos a las pacientes y se vio que el índice mitótico y el tamaño tumoral son factores que hablan de la sobrevida libre de enfermedad o la sobrevida global de las pacientes a 5 años. Fíjense cómo una paciente que tiene un tumor de más de 10 centímetros con más índice mitótico tiene peor sobrevida que las pacientes que tienen tumores más chicos y con menos índice mitótico. Este es un breve resumen, ya que como les mencioné al principio, los sarcomas uterinos hay distintos tipos. El más frecuente es el leiomiosarcoma, que se da en la 6ª década de vida, y el gold estándar es la anexohisterectomía total. El tratamiento adyuvante, sobre todo en los estadios iniciales, está discutido. Después tenemos el sarcoma del estroma endometrial, que se da a los 50 años, por lo general se presenta en estadios iniciales y es de crecimiento lento. En estas pacientes que tienen receptores hormonales positivos, evaluar el tratamiento, y en las recaídas evaluar las cirugías. Y después tenemos el adenosarcoma, que tiene un componente epitelial y un componente mesenquimal. El componente mesenquimal es el que se degenera y puede ser de dos variantes, o de bajo grado, pareciéndose más al sarcoma del estroma endometrial de bajo grado, o al de alto grado, ya siendo un sarcoma, siendo un adenosarcoma con sobrecrecimiento sarcomatoso, que en este punto entra dentro de este grupo, junto con el sarcoma indiferenciado y el sarcoma del estroma endometrial de alto grado, donde tienen mal pronóstico y por lo general la enfermedad se presenta en estadios más avanzados. Esta es una breve gráfica de un trabajo donde muestra los distintos subtipos de sarcomas. El adenosarcoma, fíjense cómo tiene mejor sobrevida a diferencia del sarcoma indiferenciado y del leiomiosarcoma. Y acá tenemos un pequeño sesgo, ya que el sarcoma del estroma endometrial no está dividido en alto grado o bajo grado. El alto grado se va a asemejar más al leiomiosarcoma, y el bajo grado se va a asemejar más a un adenosarcoma. Algunas palabras sobre la adyuvancia, ya que tenemos una clase la semana que viene, no la otra. Bueno, en la radioterapia en los estadios iniciales la realidad es que no demostró mejoría en la sobrevida de las pacientes. En cuanto a la quimioterapia, lo mismo. Sí, en estadios más avanzados se vio que la doxorubicina puede tener un rol tal vez más protagónico, pero siempre considerar el performance status de la paciente. A veces son pacientes que están muy deterioradas y no se justifica ni siquiera avanzar con una cirugía o con algún tratamiento sistémico. En cuanto al seguimiento, son más tratamientos paliativos, digamos. En cuanto al seguimiento, diagnosticar la recaída es lo más importante, por eso se tiene que hacer de manera trimestral, con exámenes complementarios como una tomografía, sobre todo para evaluar
la recaída pulmonar. Tener en cuenta que esto sucede sobre todo en los primeros 2 años, y luego de esos 3 años ya podemos pasar al control semestral. Entonces, a modo de resumen, en los estadios iniciales se puede observar o dar un tratamiento sistémico, acá dice sistemático, pero es sistémico, considerando que la radioterapia y el tratamiento quimioterápico tal vez no tienen tanta mejoría en la sobrevida libre de la paciente, y ya posteriormente sí evaluar la terapia sistémico radiante. Bien, en las recurrencias, discutirlo en comité y evaluar la posibilidad de la cirugía si la recurrencia es local con algún tratamiento adyuvante posterior, y si no es resecable, ya avanzar con el tratamiento paliativo. Como conclusiones, y basándome básicamente en lo que es la cirugía, el objetivo es la resección completa. La citorreducción oncológica completa le modifica la sobrevida a estas pacientes, y es muy importante tenerlo presente, ya que la morcelación de la pieza puede empeorarme el outcome. Entonces siempre tenerlo presente en la cirugía. La adyuvancia en estadios iniciales no mostró mejoría en la sobrevida. Evaluar la resección secundaria en caso de una recurrencia limitada a un solo sitio o enfermedades de mejor pronóstico, como el sarcoma del estroma endometrial de bajo grado. El tratamiento tiene que ser siempre multidisciplinario y derivar a las pacientes a centros de referencia por la baja incidencia de esta patología, y siempre discutir a la paciente de manera individual. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir y abro los micrófonos. Bueno, muchas gracias, Jorge. Muy buena la clase. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Buen día, Jero habla. Buenas. Hola, buen día, Jero. Bueno, muchas gracias por la clase. Yo dada la baja incidencia de la patología, muchas veces lo que me genera, te diría, es una duda entre esto de una combinación de elementos que creo que se nos dan a todos. Y me gustaría saber cómo se manejan. Te hago la pregunta primero a vos que diste la clase, pero a lo mejor también me interesa saber la opinión de algún otro. Con esto de ecografías de rutinas, que aparecen por ahí incluso pacientes jóvenes con miomas o de crecimiento rápido, con alguna degeneración por ese crecimiento rápido que aparecen áreas lacunares. ¿Cómo se manejan? Porque hoy por hoy lo primero que uno le hace es ofrecer una miomectomía a esa paciente joven. O te consultan o te interconsultan para ver cómo manejarte. No es raro tener resonancias que te informan todos los elementos, como me decís, de malignidad. Ahora, si yo me tengo que basar por eso, te diría que veo una paciente por semana con un sarcoma. Entonces, tengo dudas de cómo manejarme en esas situaciones. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, gracias por la pregunta. La verdad que yo tengo la misma. Es una patología de muy baja incidencia, como vimos en la clase, y la realidad es que el rol de la resonancia en este punto creo que nos puede aclarar un poco más el comportamiento de los miomas, ¿no? De igual manera hay miomas hipercelulares que también pueden tendernos a confundir en el diagnóstico. Ahora, creo yo, ¿no? Es una opinión personal y porque me dirigiste la pregunta nada más, pero creo yo que si hay factores de alto riesgo, como por ejemplo estos que mencionaba a nivel, sobre todo de la resonancia, que nosotros tenemos bastante acceso, yo creo que lo que sí es avanzaría con una miomectomía, pero tal vez me plantearía el hecho de hacerla por laparoscopía o no. Si es un mioma normal, sí, por supuesto, avanzar con la mínima invasiva, pero acá lo único que me cambiaría a mí en cuanto al modo de abordar a la paciente es la vía. Yo creo que tal vez si hay una alta sospecha le haría la parotomía y listo, nada más. Pero avanzaría con la miomectomía, esperaría la biopsia, y si la biopsia, bueno, viene mal, nada, hay que completar la cirugía. Bien, ¿no encontraste ningún otro elemento en la clínica, por ejemplo, en tu revisión, que te pueda orientar a que sea más sospechoso o menos sospechoso?
Perdón, se cortó la pregunta, ¿me la podés repetir por fin? Sí, si encontraste, ahora vos que revisaste el tema, Sí. si encontraste algún otro elemento desde el punto de vista clínico, a lo mejor, más allá de la edad, que te puede hacer pensar en que es más o menos sospechoso un sarcoma. Por ejemplo, muchas veces son pacientes asintomáticas, las que yo te planteo. Claro, Entonces, bueno, en el caso de una paciente asintomática, es como decir, encima que me la mandan para una interconsulta porque le apareció la imagen, y si realmente todo te cierra, encima le tenés que abrir la panza. Entonces, es una combinación de cosas para estar hablando de, yo por lo menos te diría que en los últimos 5 años no tuve ni uno. sí, coincido. Sí, coincido. 100%. Creo que, bueno, la edad va a ser un determinante. Si es menopáusica, yo no avanzaría con una miomectomía, directamente haría la histerectomía y ya. Y si es premenopáusico, es una paciente joven, sí ahí trataría de ser muy cuidadoso y ver los síntomas, si tiene dolor, anemia, un mioma con sangrado uterino abundante que no responde al tratamiento. em, Creo que lo abordaría por ese lado. No tengo la respuesta, claro está, con la baja incidencia que tiene esta patología, no tengo la respuesta para saber qué paciente tiene un sarcoma y cuál no. Por lejos, la causa más frecuente son los leiomiomas, o sea, son los miomas en las pacientes jóvenes, eh, pero la verdad es que no sé qué decirte en cuanto a en quién sospechar más un sarcoma o no, porque la realidad es que las pacientes Yo creo que con lo que un sarcoma... apunta Jero, me parece de la pregunta, Jero, no sé si yo coincido con vos, que creo que como desde la parte de imágenes, a veces una sobrevaloración de algunos miomas. Yo creo, y esto lo discuto bastante con los chicos de imágenes, en base a las resonancias que hacen mucho más para y describen mucho lo que es los miomas hipercelulares, y a vos te ponen un compromiso de no saber bien qué hacer. Eh, por un lado, la resonancia creo que es el mejor método para definir la sospecha de un sarcoma, pero por otro lado, te puedes poner en contra de pacientes jóvenes que te dicen que tienen miomas degenerados, hipercelulares, con sospecha de tumor, y la verdad que vos ves los informes y son bastante feos, y después cuando ves las imágenes, no es para tanto. Para mí, lo que más me sirve a mí es hacer la comparativa por ahí del paciente de una eco previa, el crecimiento, y obviamente la edad y todo lo que lo rodea. Pero yo coincido con Fero, me parece que de la parte de las resonancias magnéticas hoy en día, con el tema de los miomas puntualmente, a veces hay una sobrevaloración. Yo creo que también un poco para protegerse los chicos de imágenes de decir, ay, este es un mioma hipercelular, un mioma bizarro, o que puede ser un STAM, a veces te puede también que puede parecer un STAM y vos te pones en un compromiso con la cirugía, ¿no? No sé si a eso apuntaba, pero vos. Sí, en realidad es que sí, que primero, a esos sobrediagnósticos o diagnóstico histológico por imágenes, que claramente son dos cosas totalmente distintas. Porque, Hola. como yo muchas veces le digo a la paciente, es una imagen, no un diagnóstico por imagen. Entonces, que te tiren un mioma hipercelular y me lo tienen que decir la anatomía patológica. Entonces, ahí entramos en la discusión y cada vez tenés más pacientes que la mandás a una ecografía. Supongamos que, ya te digo, en la situación esta, que va a la paciente, haces la ecografía de control y el ecografista sugiero la resonancia magnética. Y ya te vienen con la resonancia magnética. A lo mejor no lo hubieras considerado. Es una realidad Hola, que están con muchos estudios y la realidad es que después, si vos te llega ese informe, ya te está condicionando. Entonces, el tipo se protegió por poner un diagnóstico y te tira el fardo a vos. Y vos tenés que tomar la decisión si lo operás o no lo operás y cómo lo operás. buen día. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buen día, sí, se escucha perfecto. Bien. No, interesante la discusión. Algunas reflexiones para hacer sobre el tema. Primero, en cuanto a la pregunta de Jero, si hay algo clínico que puede orientar hacia un lado y el otro, lo único que ha sido estudiado como marcador en sarcoma, que no tiene una alta sensibilidad, es el dosaje de LDH. Lo otro que ha sido planteado durante años y que en algún momento lo hicimos es, ante la sospecha, se puede hacer un PAF, una punción con aguja fina, si el mioma está a mano, con un ecografista experto. Y la pregunta es cuánto nos cambia esto. ¿Y qué tan problemático es que haya o no haya sospecha de un mioma celular
o un sarcoma. Si el mioma tiene un suficiente tamaño en una paciente que tiene deseo de fertilidad futura, seguramente vamos a decidir, más allá de que no sea sintomático, una cirugía por una cuestión de conservación de la fertilidad. Y a diagnóstico puesto vamos a tomar las decisiones. O sea, yo creo que no es algo tan problemático la sobreestimación de las imágenes. Porque, a ver, nosotros que tenemos una experiencia bastante importante en sarcoma, lo primero que tengo para decir que el único sarcoma en pacientes jóvenes que vivimos fue un sarcoma de cuello uterino, ¿sí? Una patología rarísima, pero prácticamente no tenemos sarcomas en cuerpo uterino. Y en las pacientes posmenopáusicas la mayoría van a histerectomía. Así que no creo que sea realmente una dificultad si sospecho o no sospecho, porque tiene indicación quirúrgica, no tiene indicación quirúrgica, y si algo me hace ruido, puedo tomarme un compás de espera de 2 meses y volver a repetir la ecografía a ver cómo se modificó la imagen. Básicamente, eso quería aportar. Bárbaro, gracias. Bueno, no sé si alguien tiene algún comentario más. Si no, nos vamos todos a quirófano.